Doctora Regina Ojeda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gusto en saludarte, psicóloga con máster en psicobiología, neurociencia cognitiva por la Autónoma de Barcelona. Doctora Erika Proal, qué gusto saludarte, bienvenida. También, pues, un máster en ciencias por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctorado en psiquiatría, neurociencias, en fin. Los cómo y cuándos de la disciplina de la educación. Es decir, cómo ha evolucionado o involucionado las formas de educación en los niños y adolescentes en los últimos años. Así es, la disciplina es un tema muy interesante y creo que no solamente hay que tomarlo en cuenta como para la educación de los hijos. Realmente, para que nosotros podamos enseñar disciplina, tenemos que ser disciplinados con nosotros mismos. Hay un factor que ha modificado, que ha sido la tecnología, porque la tecnología nos ha hecho a todos mucho más impacientes. Entonces, también al estar nosotros generando disciplina, no lo estamos haciendo de una manera con mucha paciencia, tolerancia y sabiendo realmente lo que queremos lograr con nuestros hijos. Sí, y bueno, hay que tomar en cuenta que la disciplina, pues, es un conjunto de reglas, ¿no? Que si nosotros las vamos llevando constantemente, nos van a llevar a un resultado positivo. Y la realidad es que eso lo tenemos que hacer con nosotros mismos y también con nuestros hijos, ¿no? Pero tenemos que ser persistentes en hacerlo. Y hoy en día, como bien dice Regina, pues los cambios constantes, la información que tenemos, las redes, nos han hecho que esta cuestión de constancia no la llevemos a cabo tan detenidamente. Entonces, con nosotros mismos también somos no disciplinados y eso hace que no le enseñemos a nuestros hijos a ser disciplinados. ¿Pero es un tema de nuestra propia disciplina o es un tema de no saber cómo aplicar la disciplina? Pues yo creo que es una combinación de las dos cuestiones, ¿no? Porque tampoco estamos siendo tan disciplinados con nosotros mismos, pero al mismo tiempo a cómo la estamos aplicando con las nuevas generaciones. Hay una cuestión importante que afecta, que es el querer el placer de manera inmediata, ¿cierto? Y entonces no les estamos enseñando a los niños a poder tolerar más, entonces quieren todo de manera rápida. ¿Cómo hay que enseñarles esto? Hay que enseñarles, en primer lugar, a dosificar el placer, es decir, que no les debemos de dar todo de manera inmediata cuando exactamente ellos lo necesitan. También hay que enseñarles que a veces les damos a negar ese placer, ya sea, depende de la edad del niño, un dulce, salir a una fiesta, ¿cierto? Y además hay que posponer ese placer, no darlo de manera inmediata. Entonces, a la disciplina hoy en día debemos de agregar esta cuestión del placer, es decir, posponer, dosificar y muchas veces negarlo. Eso es como lo que está faltando hoy en día para la disciplina. Veía un video que mandaron recientemente en estas redes de comunicación que existen, en donde antes comíamos azúcar, jugábamos en la calle, cómo era nuestra vida en los 70 y en los 80, ¿no? Cómo nos divertíamos como niños y hoy cómo se están divirtiendo. Y francamente creo que a muchos nos hubiera gustado que nuestros hijos nacieran en aquella época y no en esta, porque era otro mundo, sí, era otras formas. No presentábamos los problemas que presentábamos hoy en día, desde la obesidad, desde, en fin, muchos temas hasta esto, los límites, el respeto a las instituciones, el respeto a la gente mayor, a la gente de edad, el respeto a la gente en general. ¿Por qué ha cambiado esto? O sea, ¿por la tecnología? ¿Porque los papás no tienen esa firmeza que tú dices? ¿Porque no nos gobernamos a nosotros mismos como padres? Yo creo que nos hemos vuelto muy flojos. Claro. Y yo creo que nos hemos vuelto muy amigos, sí, de nuestros hijos. Sí, y fíjate que, bueno, una parte es porque no somos disciplinados con nosotros mismos, pero hay algo que es bien interesante. Antes, como dices tú, en esa época donde jugábamos a otras cosas, también los papás tenían un chip diferente. Parece ser como que ellos pensaban en general, quiero educar a mi hijo para que sea una persona de bien. Eso era como lo que tenían en la mente. Y hoy, si tú te fijas, a nosotros cuando nos llegan a consulta, los papás es, ¿qué quieres para tu hijo? Que sea feliz. Y entonces, ¿que sea feliz a costa de qué? Y es a costa de que no se frustre, a costa de que yo le resuelva todo. Y entonces, de esta manera,
quiero pensar que mi hijo es feliz, pero la realidad es que antes, con esta cuestión de quiero que mi hijo sea una persona de bien, educaban de una manera diferente y además las personas llegan a ser felices a través también de ese punto, ¿no? Pero no directamente. Es que creo que estás tocando lo más importante, Erika, porque el objetivo en la educación ha cambiado. Claro. No puedes educar para ser feliz. No, no, porque entonces no los dejas que se frustren y ante esa falta de experiencia a la frustración, pues entonces los niños crecen queriéndolo todo de inmediato y como decía Regina, el placer ahí juega un papel muy importante. Ahora, perdónenme, ¿los valores cambian de acuerdo a las épocas? O sea, yo considero, no sé quiénes me escuchan, que los valores son los valores aquí y en China. Esos no cambian. A lo mejor lo que estoy diciendo es por la educación que recibí. Claro. Realmente los valores siguen siendo los mismos y no se van modificando. Pero ¿qué pasa? Como estamos ya acostumbrados a vivir una vida más acelerada, con muchas actividades, no nos estamos dando tiempo de autorreflexionar y realmente, por ejemplo, como pareja, detenernos a pensar y analizar cuáles son los valores que queremos dejarle a nuestros hijos, sino que más bien vamos viviendo una vida acelerada en donde no les estamos dando prioridad a estos valores. Más bien, como comenta Erika, queremos que sean felices y olvidamos enseñarles que como papás somos la autoridad y somos quienes vamos a decidir lo que sea, lo que creamos que es mejor para nuestros hijos, y esto debe de incluir los valores. A ver, autoridad. Hijo. ¿Cómo implementamos o cómo se es autoridad? Fíjate qué pregunta, ¿cómo se es autoridad? Uh-huh. Esto que dice Regina es súper importante, o sea, ejercer la autoridad. Primero, la primera cuestión que debemos de tomar en cuenta es qué estoy haciendo yo en mi casa y si estoy dejando que el niño o el adolescente me esté llevando a mí y yo no lo estoy llevando a él. Porque al final de cuentas, autoridad en casa es ser el líder de la manada, ¿no? O sea, es ser el líder de tu casa y que ellos te vean como alguien que tiene experiencia. Al final de cuentas, en la casa, el que tiene más experiencia eres tú y tú los debes de guiar. Y no se trata de ser autoritario, no es una cuestión hitleriana, ¿no? Sino que lo que necesita el niño es tener contención y saber que el papá es el que sabe y sabe por dónde guiarlo. Entonces, ¿cómo ser autoritario? Poner realmente las reglas que tú creas que son las importantes en tu casa y los límites que tú creas que son importantes en tu casa y hacerlos funcionar, llevar de la mano al niño por ahí para que sepa él que tiene una guía y sentirse realmente contenido. Hablas de las generaciones que son impacientes. ¿Qué significa eso en no lograr educar a alguien? Uh-huh. Realmente, o sea, somos impacientes por diferentes motivos. Como comentaba, la tecnología es algo de lo principal, ¿no? Porque antes estábamos acostumbrados, no sé, si queríamos llegar a una dirección, teníamos que, pues, ver el mapita, estructurarlo en nuestra mente. Ahora todo con el GPS lo podemos hacer rápido. Entonces, la tecnología nos ha hecho ser impacientes. Y es lo mismo, cuando, por ejemplo, estamos en nuestra casa y tenemos prisa porque queremos salir, empezamos a ser impacientes y nos desesperamos. No estamos autocontrolando nuestras emociones. Pero, ¿qué pasa? Como papás somos quienes estamos en el problema y entonces empezamos a gritar, a aventar cosas y el niño puede estar sentado viendo la tele o jugando. El niño no está en el problema. Nosotros estamos impacientes y acelerados. Algo que recomendamos mucho nosotros a los papás es que hay que llevar a que el niño esté en el área de problema. Y en el área de problema no significa que sea un pleito. Esto se refiere a que el niño tenga la necesidad de apurarse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros como papás actuamos de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestras emociones, pero tenemos que enseñar a los niños que también ellos tengan la necesidad, es decir, que no obedezcan solamente por miedo o porque les estoy diciendo que tengan que apurarse. A ver, vamos a una pausa, regresamos. A mí a veces esto me parece bien complicado, no sé ustedes qué piensen, pero a veces me cuestiono como mamá. Por ejemplo, mis papás jamás me preguntaban a dónde íbamos a ir a comer. Nunca. Ellos decidían de acuerdo a lo que tenían de dinero en el bolsillo, pues lo que traían y lo que podían pagar. Y uno atendía y no dejaba el plato vacío. O sea, no lo dejaba lleno, pues más bien lo dejabas vacío. Jamás me preguntaron a dónde quieres ir de viaje. Si iba, qué bueno, y si no, pues también. Y si era en coche o en avión, era igual.
O sea, yo no tenía injerencia en las decisiones. Y hoy creo que los mocosos tienen demasiada injerencia en cosas tan sencillas como estas, pero tan trascendentales como para dónde va una familia. ¿Por qué tienen ellos que decidir cosas o sea, cómo? Esa parte a mí como mamá me cuestiona muchísimo. Vamos con la doctora Regina Ojeda y la doctora Erika Proal hablando de la disciplina, de la educación. ¿Hay diferentes estilos de crianza? ¿Cuáles han detectado? ¿Hay alguno que funcione más que otro? Sí, la realidad es que existen como los generales, ¿no? O sea, la cuestión de ser un papá permisivo, autoritario, democrático. Obviamente, si nos quedamos en esos tres, lo ideal es ser un padre democrático, ¿no? Y ser asertivo. Pero la realidad es que nosotros vemos que es algo muchísimo más profundo y de hecho para trabajar con el estilo de crianza estudiamos mucho la historia de vida de cada una de las personas, porque realmente de acuerdo a lo que hemos vivido nos relacionamos con los demás y nos relacionamos con nuestros hijos. Lo que sí puedo decir es que lo que es importante en el estilo de crianza, en primer lugar, es saber qué queremos darle a nuestros hijos y, de acuerdo a eso, ir planeando hacerlo de una manera asertiva. Y una manera asertiva incluye hablar de nuestras emociones y nuestras necesidades. Y algo que comentábamos ahorita antes del corte, ¿no? Esta cuestión de que hay que enseñarle a nuestros hijos que la vida es injusta, que no ellos deben de exigir tener cosas. Realmente nosotros somos quienes vamos a ir decidiendo, podemos compartirles, podemos pedirles su opinión, pero realmente no son ellos quienes van a decidir. Y como decía Erika, en esta cuestión de querer tener hijos felices, les estamos evitando la frustración y entonces estas nuevas generaciones están teniendo, la verdad es que muy malos ratos cuando están en trabajos o en situaciones sociales porque quieren que todo se haga a su forma y en su tiempo. Entonces creo que más que el estilo de crianza es ser asertivos, pero sí también enseñar que en la vida nos frustramos y hay cosas que son injustas y así les enseñaremos a tolerar. ¿Tu comentario? Sí, hay algo muy importante porque nos han metido tanto el tema de ser padres democráticos y darles chance de opinar, ¿no? Y realmente la democracia o el estilo de crianza democrático no se refiere a eso, sino enseñarlos verdaderamente a tomar buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones, si tú te fijas, el elegir, cuando nosotros tenemos diferentes opciones y tenemos que elegir una, eso no es difícil. Lo difícil es renunciar a lo que ya no estás tomando, porque estás eligiendo entre dos cosas, pero una renuncias a ella. Y cuando nosotros como padres estamos haciendo los que ellos tomen decisiones y vemos que renunciar a una de las opciones les está causando mucha angustia o no les causa placer, entonces nosotros les decimos, no te preocupes, ¿no? También puedes obtener esto. Y entonces no estamos haciéndolos que ellos aprendan a renunciar a algo, ¿no? Solamente sí. eligen y yo tengo derecho a elegir el restaurante, como decías tú, ¿no? A elegir el restaurante, a elegir todo, pero sin renunciar a algo. ¿Podría aplicarse hoy en día, doctoras, la educación de nuestras mamás y nuestras abuelas? Porque ellas que me escuchan y ellos que me escuchan, que son abuelos o que son papás grandes, pues, en edad, se frustran enormemente con ver a los nietos pelados, pues. Claro, claro. Si lo ponemos en palabras sencillas, es decir, pero yo no hubiera permitido por nada del mundo que me contestara así este mocoso, ¿qué le pasa? ¿Podríamos aplicar la educación de ellos hoy en día? Pues yo creo que podemos aplicar las cuestiones que son como muy importantes, ¿no? El enseñar que somos una autoridad, ¿no? El enseñarles a decir que no, porque realmente como humanos nos es muy difícil decir que no porque buscamos complacer a los demás. ¿Y qué pasaba en esa época? En esa época nos decían que no y no había negociación, era un no firme. Creo que eso es algo que tenemos que rescatar mucho. Ahora, ¿cómo lo podemos utilizar hoy en día?
que obviamente ha cambiado la forma en la que convivimos y tampoco podemos vivir en el pasado ni seguir lamentando que ya no tenemos lo anterior. Pero ¿qué podemos hacer? Utilizar, en vez de premios y castigos con nuestros hijos, utilizar derechos y obligaciones. ¿Qué pasa cuando usamos premios y castigos? Estamos resolviendo de manera inmediata, pero no estamos generando hábitos en nuestros hijos. Más bien estamos siendo un juez y les estamos diciendo qué sí hacer y qué no hacer. No los estamos llevando a que ellos tengan conciencia. Y entonces, si utilizamos esta cuestión de derechos y obligaciones, estamos logrando conductas y cambios en ellos a largo plazo y estamos ayudándolos a que sean conscientes y responsables de sus acciones y que las consecuencias las vivan como suyas, no solamente que lo vivan como un castigo del papá, que eso además, ¿qué pasa? Conforme va pasando el tiempo, tienen que ir incrementando los premios y los castigos. Entonces, imagínate, acabas, ¿no? Claro, entonces cuando son adolescentes, te responsabilizas para entonces tomar decisiones en función de ti y no de un premio o un castigo, ¿no? Claro, exactamente. ¿Y qué pasaba? Como tú dices, en las generaciones anteriores, más bien esta es tu obligación y lo tienes que hacer. No había cosas que fueran discutibles. Creo que hay que rescatar eso, el poder decir no, porque además no solamente les va a ayudar en un buen comportamiento, como adultos nos es muy importante aprender a decir que no, porque eso hace que nos podamos proteger de muchas situaciones. Te preguntan, ¿qué tanto ha contaminado la crianza de los hijos? Su desarrollo, educación, valores, con la aparición de redes sociales. Sí, es justamente esto. Yo creo que las redes sociales es algo externo, ¿no? Que si nosotros educamos verdaderamente en casa con esto que estamos diciendo, no tendría por qué permear, ¿no? Pero la realidad es que lo que nos está haciendo es que las redes sociales nos hace a nosotros también como adultos estar en otro mundo. Si tú te fijas, antes de poner una regla, estamos nosotros inmersos en nuestra red social, nos está hablando el hijo y estamos al mismo tiempo haciendo otra cosa. Entonces, realmente las reglas que estoy poniendo y esa autoridad que antes las abuelitas ponían con más fuerza, pues nosotros no la estamos teniendo porque parece que digo una regla, pero estoy en otra cosa al mismo tiempo. Entonces, las redes no es que les están afectando solamente a las generaciones actuales, sino que nosotros también ya no estamos en ese mundo que nos hace perdernos también y poner poca estructura en casa. Y entonces, que eso no lo tenían las abuelas de antes, ¿no? Era, se pone esta regla, estoy pendiente de que se cumpla y la verdad es que si tú tienes esta obligación y no la estás cumpliendo, entonces tampoco vas a tener el privilegio. El privilegio era, pues, a lo mejor salir con tus amigos o ver la tele un rato y si no estás cumpliéndolo, si saliste mal en la escuela y eso era la regla de la casa, entonces no vas a tener el privilegio de salir con tus amigos. Hoy en día no es así. Hoy en día se nos pasan las trancas los adolescentes. Es, bueno, salí mal, pero al rato yo le estoy ya dejando que salga con sus amigos. O sea, no hay esa definición de esto es tu obligación, esto es tu privilegio, y se acaban los privilegios cuando tú no estás haciendo tus obligaciones, ¿no? Eso es bien importante. ¿Qué tipo de estudiante es tu hijo para ver qué privilegios puede tener? Si es un muy buen estudiante, bueno, pues los privilegios tendrían que ser buenos privilegios, ¿no? Claro. Pero si no... Sí, pero los privilegios... ¿Por qué tiene que haber privilegios, no? Es que, ¿sabes? Los privilegios no es algo extraordinario. Los privilegios son cosas de la vida cotidiana. O sea, si tú ves en casa, nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos la obligación de ir a la escuela, tenemos la obligación a lo mejor de recoger el cuarto, no sé, cada familia tiene sus reglas, ¿no? Y los privilegios son cosas que hacemos diario. Es ver la televisión, agarrar un rato el iPad, tomar un rato el celular, cuestiones que pasan en la vida cotidiana. Y eso, si lo llamamos como privilegios, esos son los que también se tienen que acabar si el niño o el adolescente no está cumpliendo con algo que es simplemente una responsabilidad, porque en casa todos tenemos responsabilidades, no solamente ellos. Entonces, ¿por qué yo como papá sí tengo que cumplir mi responsabilidad de ir a trabajar y traer dinero, ¿no? Y tú se te da la gana no salir bien en la escuela, ¿no? Entonces, realmente es pactar con ellos, sentarnos con ellos y decir, a ver, aquí todos tenemos unas reglas, papá tiene estas reglas, mamá tiene estas responsabilidades, papá tiene estas responsabilidades, las tuyas son estas, y todos las tenemos que cumplir. Y si no hay esta cuestión de privilegios cotidianos. Es que, a ver, pónganse a pensar, fuera de comida, ropa y escuela,
Todo lo demás es un privilegio. Claro. Sí. Todo lo demás. O sea, mi obligación es escuela, comida y vestido, o sea, ropa, pues. Sí, Oye, y luego, perdón, y luego ni siquiera eso cumplen, ¿no? O sea, haciendo 3 cosas tan básicas, a veces no se cumplen. Todo lo demás es privilegio. Claro. Todo, absolutamente todo lo demás que respiran es privilegio. Sí, y yo creo que hay algo que afecta mucho, es que hemos perdido la capacidad de identificar que estamos teniendo privilegios. ¿Qué pasa con la tecnología? Todo actualmente es desechable, ¿no? Todo cambia muy rápido. Entonces, estamos perdiendo la capacidad de disfrutar. Entonces, tener un tiempo para salir y jugar o un tiempo para ver la tele, tienen esta sensación de no es suficiente, quiero más. Entonces está generando mucha insatisfacción, ansiedad, tristeza. Todo menos felicidad. Todo. Lo que Exactamente. decías, todo Entonces, menos felicidad. es algo mucho más profundo que debemos de trabajar responsablemente como adultos. ¿Tu teléfono, Regina? El Ojeda? teléfono de la clínica es 5550-1410. Están juntas. Sí, estamos en Neuroingenia. Doctora Erika Proal y doctora Regina Ojeda, 5550-1410 en la Ciudad de México. ¿Atienden vía Skype o alguna cosa así? Sí, así es. Con las personas que están lejos también hacemos por Skype o teléfono entrevistas. Pues ahí la información. Gracias a las dos por estar aquí. Muchas gracias ¿Qué por la tema, invitación. Sí, da para mucho. Sí. Ay, no, a mí me pasa lo mismo que a muchos de ustedes, papás que me escuchan y mamás. Digo, ay, no puede ceder. No, mano firme. Fer, no te dobles ni tantito. Aguanta. Híjole, qué difícil es, ¿eh? Es la labor más difícil y más hermosa que me ha tocado en la vida. Ser mamá. Y esto, recordar los límites, cumplir los castigos. Es que si tú no cumples el castigo, Carlos Armando, ya bailaste con... ¿Para qué te dijo? Te toman la medida, ¿no? Es importante cumplirlo, ¿eh? A veces te duele más, pero ni modo, hay que cumplirlo. Mano dura, no puedes rajarte. Pues sí. Si te rajas... Bueno, ¿no nos educaban con la mirada? Sí. ¿No te iba fatal con tu mamá en eso? A mí me iba fatal en eso. O con un dedito. Quiero más pastel. Segunda rebanada y te volteaba a ver, pero como si fueras una delincuente. Sí. O sea, no puedes más pastel, con uno es suficiente. Y no te lo decía, con la mirada Claro. te lo decía y tú decías, no, ya no, gracias. Con la ceja. El levantamiento de ceja era importantísimo. Los manazos. No, mi mamá es una joya. La chancla. No, mi abuela era de la chancla. Mi mamá, bueno, no, mi mamá creo que también fue mi osita dorada de la chancla. No, mi papá un día, ¿tu papá te pegó o tu mamá te pegó? Mi mamá me dio una cachetada ¿Sí? y jamás volví a contestarle. Jamás en la vida. A mí mi papá me dio una nalgada que nunca más me le volvió a poner bronca, nunca. Me dolió, hijo de su madre, porque le dicen el oso, tiene manos grandotas, pesadas. Y un día se me paró así enfrente, me dijo, ¿cómo no eres hombre para reventarte el hocico? Ay, dije, pero, qué bueno que soy vieja, ¿no? Eso se lo acabo de decir a mi hijo hace poco. ¿Cómo no soy hombre yo para reventarte el hocico? Qué maravilla. Así es la educación de antes, así la de ahora. Lo importante es, acuérdense, por más trabajo que les cueste, si ponen un castigo, no lo quiten, no lo descumplan, les pico los ojos. Aguántense así como, aguanten hasta que lo cumplan. No se rajen, pues, porque les toman la medida.